Hola a todos, soy Kad Ramen Teorías. Recuerden que yo no soy el creador de esta teoría. Los créditos están en el comentario fijado y en la descripción. Sin nada más, que comience la teoría. Capítulo 6. Cortos 2. Oye, Izuku, dijo Fu para llamar su atención mientras comían. ¿Pasa algo, Fu? Normalmente, Fu no hablaba mientras comía, ni hacía nada mientras comía. Normalmente solo comía como si su vida dependiera de ello. No, solo tuve un pensamiento extraño, dijo Fu. Entonces, la carne que como se usa para reemplazar mi cuerpo cuando se pudren o son arrancados. ¿Correcto? Izuku se preguntó a dónde iba con esto. Eso significa que mi cuerpo está compuesto por un montón de diferentes carnes de animales, dijo Fu. No soy un zombie, soy un animal, Frankenstein. Izuku hizo una pausa. Hubo una larga pausa mientras los dos continuaban comiendo. Frankenstein era el nombre del médico, no el monstruo. Izuku lo corrigió. Fu parecía confundido. Entonces, ¿cuál era el nombre del monstruo? No tiene uno, simplemente se llama el monstruo de Frankenstein, explicó Izuku. A Fu no pareció gustarle esa respuesta. Eso es realmente tonto. Izuku se encogió de hombros. No he leído el libro, así que no puedo decirlo. Sostener. Quédate quieto. Ya casi termino. Dijo Izuku, levantando la última aguja. El gobierno le había proporcionado una sustancia química especial, que cuando se insertaba en el ácido de Sansan, lo volvería inerte, y cambiaría su color a azul. La duración de la sustancia química dependía de la cantidad de sustancia química que le diera. Lo mínimo que podía darle haría que su capa exterior de sustancia pegajosa fuera inerte, lo que significaba que aún podía caminar y tocar cosas, al mismo tiempo que podía intercambiar esa capa exterior con el ácido dentro de ella, que duraría unas 10 horas. O podría darle una dosis completa, que dejaría todo su ácido inerte, esto duraría unas 24 horas. También tenían el traje por si acaso, pero ni a Sansan ni a Izuku les gustaba esa opción. El proceso de administrarle el químico fue simple, sin embargo, tomó algo de tiempo. Primero, se pondría un traje de seguridad especial para protegerlo si accidentalmente tocaba un poco de su ácido. Luego, tomaba una aguja grande y se la insertaba repetidamente hasta que terminaba. Lo que hizo este proceso mucho más difícil fue que a Sansan nunca le gustó quedarse quieta, una parte de ella siempre estaba rebotando y moviéndose. Él entendió por qué, por supuesto, estuvo atrapada en un frasco durante un año y quería moverse tanto como fuera posible, y estar hecha de limo también lo hizo para poder moverse de una manera que la gente normal no podría. Sin embargo, todavía era un dolor completar el proceso. Izuku vio como la última mancha verde se volvía azul. Ahí vamos. Y terminamos. Go. Sansan dio un salto, todo su cuerpo se agitó mientras lo hacía. Izuku sonrió. Oye. Fue interrumpido cuando fue golpeado por un sueño húmedo cuando Sansan irrumpió en su cuerpo. Frío. Izuku pensó mientras Sansan se deformaba y se envolvía alrededor de su cuerpo, cubriendo todo su torso, luego la sintió apretar, fue como ser abrazado por gelatina. San. ¿Qué estás haciendo? Le preguntó Izuku, usando la versión abreviada de su nombre. Sansan reformó su cabeza sobre el pecho de Izuku y le dio una sonrisa brillante y alegre. Rug. Rug. Izuku trató de averiguar qué estaba tratando de decir. Al contrario de lo que pensaron al principio, ella podría hablar. Más o menos. Sansan fue capaz de cambiar su forma, mucho. Potencialmente, podría cambiar o convertirse en cualquier cosa que quisiera, incluso alterar la forma de su garganta para cambiar los ruidos que pudiera hacer. Al hacer esto, presumiblemente, algún día podría hablar como una persona algo normal. Sin embargo, eso llevaría mucho, mucho tiempo. Tendría que dominar tanto su habilidad para cambiar de forma como su habilidad para hablar. En este momento ella podría encadenar palabras rotas en oraciones incompletas. Sus palabras fueron distorsionadas por su garganta viscosa, haciéndolas aún más difíciles de entender. Ruag. Alfombra. No, no hay alfombras aquí, un abrazo. Izuku se dio cuenta. Querías decir un abrazo, ¿verdad? La sonrisa de Sansan se hizo aún más amplia y asintió, su viscoso abrazo se hizo aún más apretado.
Parecía extasiada como si este fuera el mejor día de su vida. A ella realmente le gustan los abrazos, espera. Ella nunca me abrazó antes. O cualquiera hasta ahora. Izuku empezó a pensar y luego recordó. Antes de esto, estaba hecha completamente de ácido corrosivo, si tocaba a alguien, eso podría resultar en lesiones graves o la muerte. Es decir, probablemente nunca la habían abrazado. Nunca ha sido retenida. Y nunca ha sido tocada. San, la llamó Izuku. Vamos a buscar a todos y darles el mayor abrazo grupal que podamos. Ya. Ella sonrió alegremente. Hora de televisión. Izuku entró en la sala de estar y vio una vista peculiar. Sansan estaba frente al televisor tratando de replicar lo que estaban haciendo los personajes en la pantalla, con sus extremidades elásticas. El control remoto de la televisión encerrado dentro de su torso. Kiba tenía la cabeza a través del techo y se agitaba mientras se quedaba atrapada en el techo. Izuku suspiró. San, ¿puedes sacar a tu hermana del techo? Sansan asintió, moviendo la cabeza como un muñeco. Extendió su brazo, agarrando el pie de Kiba, antes de sacarla del techo, dejándola caer en el sofá. Menos mal que nadie vive en la casa de arriba, pensó Izuku. Ajá. Finalmente, he sido liberada. Ahora para representar mi venganza. Kiba se lanzó hacia el interior remoto de Sansan. En respuesta, la chica pegajosa aumentó el tamaño de sus piernas, estirando su cuerpo hasta el techo y causando que Kiba fallara y se estrellara contra el suelo. Maldiciones. Kiba estaba listo para lanzarse de nuevo, pero Izuku intervino. Espera. Izuku se interpuso entre los dos. ¿Qué he dicho sobre pelear? Esto no es una pelea. Protestó Kiba. Una pelea involucra a dos personas que se hacen daño entre sí hasta que una ya no es capaz de mantenerse en pie. Viendo que Sansan es incapaz de ser lastimada, uno no puede realmente luchar contra ella. Izuku suspiró. Bueno, técnicamente no estás equivocada. Aún así, nada de puñetazos, patadas, arremetidas ni ningún tipo de ataque en la casa. Izuku señaló el agujero en el techo. Pero ella ha estado acaparando la televisión. Actualmente no estoy viendo mi anime favorito, para que pueda ver la película número 10.000 de los Vengadores. Protestó Kiba. Izuku entendió lo que pasó ahora. Kiba debe haber estado tratando de conseguir el control remoto, y Sansan estiró su brazo hacia el techo con el control remoto. Kiba trató de saltar para conseguirlo y falló, lo que terminó con su cabeza atascada en el techo. Miró la televisión y la película de 567 Vengadores vs los Cuatro Fantásticos. Los dos tenían gustos bastante diferentes en lo que les gustaba ver. La mayoría de los niños lo hicieron. A Eri le gustaba ver animes, comedias y otros tipos de programas y películas alegres para sentirse bien. Y odiaba las cosas con mucha violencia o negatividad. A Kei le gustaba básicamente cualquier cosa, pero sus favoritas eran las comedias y los misterios. Fu solo disfrutó realmente de los dramas de personajes en profundidad, y solo los realmente buenos también. También tendía a criticar cualquier película que veía, incluso las que disfrutaba. A Kiba le gustaban los programas de acción violenta, cosas que Izuku probablemente no debería dejar de ver, pero considerando que sobrevivió en la calle durante tanto tiempo, probablemente estaría bien viendo esto. También le gustaba especialmente el anime, debido a sus tendencias sobredramáticas. A Sansan le encantaba mirar con mucha acción, especialmente películas y programas de superhéroes. Le encantaban especialmente los personajes que podían estirarse como ella. Izuku pensó en cómo manejar este problema. ¿Debo hacer un horario de televisión? No, nos mudaremos pronto y probablemente tendrán más televisión para usar, así que no tiene sentido hacer eso. Muy bien, ustedes dos deberían manejar las cosas como chicas grandes. Si ambas quieren ver televisión, entonces tienen que encontrar un programa que vean juntas. Dijo Izuku. Pero los programas que ella ve son muy diferentes a los que yo veo. Señaló Kiba. No importa cuán diferentes sean los gustos de las personas, probablemente puedas encontrar algo que les guste a ambas si miras lo suficiente, les dijo Izuku. Y puede que encuentres algo que te guste y que no pensaste que encontraría. Kiba no parecía convencida pero asintió de todos modos. Sansan estuvo de acuerdo con esa sonrisa que siempre tuvo.
Es como si siempre fuera feliz sin importar dónde estuviera. Aunque probablemente estaría feliz de estar en cualquier lugar después de estar en un frasco durante un año, pensó Izuku. Voy a preparar la cena. Si los veo a ustedes dos discutiendo sobre esto de nuevo, les quitaré puntos. Los ojos se abrieron de miedo, asintieron e inmediatamente se subieron al sofá. Sansan sacó el control remoto de su pecho, mientras las dos servían el contenido interminable de los servicios de transmisión. Unas pocas horas después, Izuku entró en la sala de estar, listo para decirles a las dos que la cena estaba lista. Cuando vio una vista familiar, los dos estaban pegados a la pantalla. Sansan envolvió a Kiba mientras miraban One Piece. Ah, bueno. Amo ese programa. Y aún mejor, para cuando se pongan al día con los episodios más nuevos, serán adultos. Izuku pensó felizmente. Hazlo por ellos. Izuku estaba sentado en su escritorio, encorvado y hojeando un libro con una mano mientras levantaba una pequeña mancuerna con la otra. Hoy su madre estaba en casa y se había ofrecido a cuidar a los niños, lo que significa que se había tomado el día para mejorar un poco. Mucha superación personal. Como iba a cuidar a muchos niños, tenía que hacer muchas cosas. En primer lugar, estudió muchos libros de medicina. Si necesitaba cuidar a los niños, asegúrese de mantenerlos saludables, especialmente en caso de una emergencia. También estudió mucho sobre asesoramiento y teoría de peculiaridades. Parte de su contrato requería que obtuviera su licencia de asesoramiento peculiar en algún momento del año. Estos dos temas fueron realmente fáciles para Izuku, ya que gran parte de ellos fue solo aprender cómo funcionaban las peculiaridades y cómo afectaban a los usuarios, algo que Izuku ya había estudiado de antemano. También estaba estudiando psicología. Quería comprender las mentes de los niños a los que cuidaba, para poder ayudarlos mejor. También había libros de enseñanza para que pudiera proporcionarles una educación adecuada. El contrato decía que la forma en que fueron educados estaba a su discreción y quería hacerlo personalmente. Sintió que los haría sentir más cómodos. Y luego estaba la cocina. Los niños podrían cansarse de comer de la amplia, pero aún limitada, selección de lo que Izuku podía hacer, por lo que necesitaba aprender a hacer más comida. También estaba aprendiendo cómo mejorar su cocina y cómo encontrar los mejores ingredientes porque estos niños merecen lo mejor. Por último, también estaba estudiando biología. Observar la biología en personas con peculiaridades que no alteraron en gran medida sus cuerpos, podría ayudarlo a descubrir qué hacer con los niños cuyas peculiaridades sí alteran en gran medida sus cuerpos. Y mientras hacía todo eso, también decidió mejorar su cuerpo. Iba a necesitar toda la fuerza, la velocidad y especialmente la resistencia para seguir el ritmo de todos. Me siento agotado, pensó Izuku. Quizás debería parar, no. Necesito seguir trabajando. Para darles un futuro mejor. Miró el reloj. Eran las 7 de la noche. Empezó a las 6. Lo que significa que había estado trabajando y estudiando durante 13 horas. Oh, mierda. Necesito planificar la próxima semana. Su educación, su entrenamiento peculiar, ¿qué vamos a hacer para divertirnos? ¿Qué voy a cocinar? Izuku rápidamente guardó todos sus libros y sus pesas y sacó un montón de papeles con diferentes plantillas. Uno era para planificar sus actividades, el otro era para enumerar los suministros que pudieran necesitar y el último era un planificador de comidas en el que Izuku planificaría lo que se iba a cocinar y lo que necesitaba para cocinar. Necesitaba estos planificadores porque, de lo contrario, tendría que hacer estos planes en el momento. Y hacer planes que tuvieran en cuenta las diferentes personalidades, gustos y deseos de 6 niños tomó tiempo. Por supuesto, no necesitaba ceñirse estrictamente a estos planes, eran más una guía. Uno que seguiría si no surgiera nada más. Le tomó otras 2 horas terminar. Izuku se reclinó en su silla. Estaba tan cansado. Tengo que seguir trabajando. Los ojos de Izuku se estaban cerrando. Tengo que... El chico de cabello verde cayó en un sueño profundo. Minutos después, Kei entró en la habitación. Izuku, podemos. Se detuvo cuando vio que Izuku estaba dormido. Salió corriendo de la habitación y entró en la sala de estar. Chicos. Izuku volvió a quedarse dormido en su escritorio. Dijo Kei. ¿Trabajó demasiado de nuevo?
Eri preguntó preocupada. Realmente debe aprender a dejar de hacer eso, dijo Kiba, levantándose del sofá. Lo está haciendo por nosotros, dijo Fu. Él realmente quiere que seamos felices. Yo sé eso. Kiba detuvo su acto por un momento. Solo deseaba que se cuidara mejor. Sí. Sansan estuvo de acuerdo. Bueno, no puedo discutir con eso, dijo Fu. Todos se levantaron y entraron en la habitación de Izuku. Sansan aumentó de tamaño, llegando a ser tan alto como la habitación misma. Luego, levantó suavemente a Izuku de su asiento y lo llevó a la cama. Entonces la chica pegajosa se subió a la cama junto a él, acurrucándose a su lado. ¿Te vas a la cama tan pronto, Sansan? Kei preguntó. Todavía podemos pasar un buen rato. Eso fue terrible. Kiba gimió. Estás diciendo mis juegos de palabras apestan, no jodas. Kei rió disimuladamente. ¿Por qué te gusta esto? Preguntó Fu. Oh, tú no también. Estás celoso de que sea mejor que nunca en los juegos de palabras, Sonbe. Kei se rió, tapándose la boca para que Izuku no se despertara. Creo que son divertidos, admitió Eri. Fu puso los ojos en blanco. Probablemente deberíamos irnos a dormir ahora. Traeré la sábana de plástico. Kiba, debido a su inmensa fuerza, no podía dormir junto a nadie porque accidentalmente los exprimí hasta la muerte. Fu fue la excepción a esto porque no podía sentir dolor y podía regenerarse. Sin embargo, necesitaban colocar una lámina de plástico donde dormían porque de lo contrario, la sangre de Fu llegaría a todas partes. Kei y Eri se metieron en la cama con Izuku como lo hacían normalmente. Sansan envolvió su brazo alrededor de los tres, antes de extender su otro brazo hacia el interruptor de luz y apagarlo. Cuadernos. Fu miró a través de la habitación de Izuku, tomando un montón de sus figuras y carteles y poniéndolos en cajas. Habían estado empacando lentamente durante la última semana, viendo que su nuevo hogar no estaría listo por un tiempo, todavía tenían mucho tiempo. Hoy a Fu se le había encomendado la tarea de recoger la mercanisa de héroe de Izuku. Al ver que no podía cansarse, fue visto como la persona adecuada para el trabajo. Sabía que Izuku tenía muchas cosas de héroe, pero ahora que lo estoy limpiando, empiezo a pensar que compró todas las cosas de héroe que existen, él pensó. Después de varios minutos de quitar las cosas de Izuku, llegó al armario. Me pregunto cuántas cosas hay aquí. Pensó Fu. Abrió el armario y, para su sorpresa, no había ninguna mercancía de héroe. Más bien, una pila de cuadernos, con las palabras análisis de héroe para el futuro. ¿Análisis de héroe? ¿Qué significa análisis? Se preguntó Fu. Era un niño inteligente y había leído algo de un diccionario, pero, por supuesto, todavía había muchas palabras con las que no estaba familiarizado. Abrió los cuadernos y empezó a leer. Y leyendo. Dentro de los cuadernos había toneladas y toneladas de notas sobre peculiaridades. Teorías, observaciones, posibles usos. Fu siguió leyendo durante aproximadamente una hora, intrigado por el contenido de los cuadernos. Izuku escribió todo esto. ¿Por qué? Quiero decir que es realmente genial, pero ¿por qué escribió esto? En su mayoría son héroes, así que Izuku quería ser un héroe. Preguntó Fu. Estaba hojeando las últimas páginas. Cuando vio algo extraño. Todas las notas estaban incompletas y había manchas oscuras esparcidas por las páginas, como si hubieran estado mojadas por la lluvia o las lágrimas. Y la última oración escrita en el cuaderno decía: no puedo seguir haciendo esto, me duele mucho cada vez que miro estas cosas, duele. No puedo ser un héroe. Kacchan tiene razón. Soy un Deku inútil y sin peculiaridades. Estoy guardando estos cuadernos, un día los tiraré. Ni siquiera sé por qué estoy escribiendo esto. Esto fue muy alarmante para Fu. Por un lado, esto demostró que Izuku quería ser un héroe en un momento, pero parecía que pensaba que no podía por alguna razón. Lo peor es que Izuku se llamó a sí mismo inútil, lo que Fu sabía que no era cierto y era muy duro llamarse a sí mismo, y aparentemente, alguien llamado Kacchan lo estaba llamando así. Esto realmente hizo que Fu se enojara un poco, probablemente se hubiera enojado más si no fuera por todo el asunto de las emociones silenciadas. Y luego estaba esa palabra, sin peculiaridades. Ahora, Fu nunca había visto ni escuchado esta palabra antes, pero no fue difícil de entender.
Las personas sin hogar no tenían hogar. La gente sin un centavo no tenía dinero. Así que la gente sin peculiaridades no debe tener peculiaridades. Pero, eso era imposible. Al menos para Fu. Nunca había visto a una sola persona sin un capricho, nunca antes había oído hablar de alguien sin un capricho, no le gustaría nacer sin cabeza, aunque ahora que pensaban algunas personas, probablemente nacieron sin anticipación debido a su peculiaridad. Fu siguió pensando en eso. Pero, ¿y si hubiera una peculiaridad que pudiera eliminar las peculiaridades? Eso probablemente existe y si le sucediera a Izuku, entonces no tendría ninguna peculiaridad. Y explicaría por qué Izuku no quiere hablar de su peculiaridad. Ahora todo comenzaba a tener sentido. ¿Por qué nunca había visto a Izuku usar su peculiaridad? ¿Por qué Izuku nunca habló sobre su peculiaridad? Es porque se lo quitaron. Antes de que Fu pudiera continuar con su línea de pensamiento, la puerta se abrió. Fu, ¿por qué tardas tanto? Kiba entró, seguido por Eri, Kei y Sansan. Vinimos a ver cómo estabas. Dijo Kei. ¿Son esos cuadernos de Izuku? Eri preguntó. Sí, creo que finalmente descubrí el secreto detrás de la peculiaridad de Izuku, dijo Fu. Una explicación más tarde. A Izuku le robaron su peculiaridad. Kei jadeó. Eso creo, dijo Fu. Y hay un amigo llamado Kak-chan que llama a Izuku de formas tan degradantes. Kiba se enfureció. Peor aún, parece que Izuku se lo cree. Fu se cruzó de brazos. Pero eso no es cierto. Izuku es genial. Protestó Kei. Go. Sansan estuvo de acuerdo con ella. No lo entendía del todo, pero sabía que algo malo le estaba sucediendo a Izuku y eso no le gustaba. Eri se quedó en silencio mientras los otros niños expresaban su indignación. Izuku le había dicho que él no tenía peculiaridades y que lo habían molestado por eso, cuando estaba tratando de que ella se abriera por completo con él. También le había dicho que no se lo dijera al resto de los niños. No le había dicho por qué, pero para ser justos, ella no preguntó. Y ahora lo estaban descubriendo por sí mismos. No tenían toda la razón, pero parecían estar entendiendo y ella no sabía qué hacer al respecto. Así que ¿qué hacemos? Preguntó Kei. ¿Hacer sobre qué? Todas sus cabezas giraron hacia la puerta, y vieron a Izuku parado allí. Los vio mirando sus cuadernos e inmediatamente se avergonzó. «Oh, ¿encontraste esos?» Izuku tartamudeó, mirando hacia otro lado en un intento de ocultar su cara roja. «Supongo que me olvidé de tirarlos. Simplemente dejé de tener el hábito de escribir con ellos». «¿Por qué querrías tirar esto?», preguntó Fu, su rostro transmitiendo su leve insatisfacción. Ellos, Izuku no sabía cómo decirlo. «Ya no son importantes». «¿Por qué?», preguntó Fu. Bueno, los escribí cuando todavía quería ser un héroe profesional, explicó Izuku. Ahora ya no los necesito. ¿Querías ser un héroe profesional?, preguntó Kiba. Finalmente obteniendo información sobre su cuidador. Sí. Izuku hizo una mueca. Todavía dolía hablar de ello. ¿Por qué dejaste de querer ser uno?, le preguntó Kiba. Izuku abrió la boca, pero no salió nada, mientras su mente buscaba algo que decir. Pero no encontró nada. No le gustaba la idea de mentirles a esos niños, pero tampoco podía decirles la verdad. Si decía que era porque no podía, entonces le preguntarían por qué, entonces tendría que sacar a colación su falta de peculiaridad. Y él realmente no quería hacer eso. Su falta de peculiaridad es lo que lo acosaba en la escuela, lo que le impedía hacer amigos, lo que hacía que la gente lo mirara con disgusto. La parte esperanzada de su cerebro le dijo que los niños lo aceptarían. Que todo sería igual. Pero la parte paranoica y temerosa de su cerebro lo preocupaba. Que lo rechazarían. La idea de recibir esas mismas miradas burlonas y disgustadas de estos niños. No podría aceptar eso. No es impotente, dijo Izuku, casi gritando. Alarmando a los niños que rara vez lo escucharon levantar la voz. Está en el pasado, no importa. Los niños miraron el rostro de Izuku. Estaba sudando y su respiración se había acelerado un poco. Y sus ojos, parecían, asustados. Hubo una larga pausa. Lo siento. Izuku se recompuso, listo para hacer su acto de estoy bien. Vámonos y... ¿Es porque alguien tomó tu peculiaridad?, preguntó Kiba.
Izuku se congeló. Fu le dirigió una mirada mordaz. También quería saber más, pero estaba claro que era doloroso hablar de esto. Hubo otra pausa, esta incluso más larga que la anterior. Izuku les dio una expresión de dolor. Ya no podía ocultarlo. Era ahora o nunca. Nadie me robó mi peculiaridad. Yo, nací sin ninguna peculiaridad. Todos los ojos del niño se agrandaron, con la excepción de Eri que parecía avergonzada. Pero todo el mundo tiene una peculiaridad. Dijo Kei. No todo el mundo. Izuku la corrigió. Hay una cantidad muy pequeña de personas en el mundo sin ninguna peculiaridad. La mayoría son mayores, pero hay una cantidad aún menor de personas de mi edad sin ninguna peculiaridad. Así que simplemente, ¿nunca tuviste una peculiaridad? Preguntó Fu. Izuku asintió, mirando al suelo. Todos se quedaron en silencio. Izuku apretó los dientes con anticipación. No se había sentido tan temeroso de una respuesta desde que le preguntó a Olmig si podía ser un héroe. Y la respuesta a esa pregunta casi lo rompe. Después de un tiempo, Kiba finalmente preguntó. ¿Por qué no nos lo dijiste? Yo tenía miedo de lo que pasaría si te lo dijera. Admitió Izuku. Cuando la gente descubre que no tengo peculiaridades, no me tratan de la misma manera. Se ríen de mí, me odian, ellos, tenía miedo de que, si te enteraras, no querrías estar más conmigo. Hubo otra pausa. Esta vez una pausa muy corta. Eso es estúpido. Kiba gritó, alarmando a todos. Escucha, cuidador. Tu falta de peculiaridad no nos importa. Y cualquiera que trate mal a una persona tan amable es un enemigo de la gran Kiba. Nos acogiste a mí y a mi esbirro. Nos diste comida y un hogar cuando otro lo haría. Y lo has hecho con el resto de mis hermanos. Eres nuestro cuidador. Y siempre te respetaremos. Ye. Sansan estuvo de acuerdo. Nunca querríamos dejarte Izuku, dijo Fu. Nuestras vidas han mejorado mucho desde que te conocimos, y no tener ninguna peculiaridad no cambia eso. Eres tan genial sin una peculiaridad como lo eres con una. Dijo Kei. Eri le dio un asentimiento decidido. Izuku sintió que la alegría y el alivio lo llenaban. No lo habían rechazado. Finalmente, alguien no lo había rechazado. Cayó de rodillas y las lágrimas cayeron de sus ojos. Se sentía como si le hubieran quitado un peso de la espalda. Sintiendo que era el momento para un abrazo, Sansan extendió sus brazos, rodeando a Izuku y a todos los niños antes de unirlos a todos en un fuerte abrazo. Gracias. Izuku sollozó. Gracias a todos.